Tui, a orillas del Miño, frente a Portugal. La piedra vigila el río, como si todavía guardara una frontera de despedidas, pasos furtivos y secretos. Su catedral, levantada sobre la colina, mira hacia Valenza. Entre sus muros permanece una huella real de la memoria judía y judeoconversa de la ciudad. En el Museo Diocesano se conservan 14 sanbenitos, lienzos que señalaron públicamente a personas procesadas por la Inquisición. No son un decorado del pasado, son una herida escrita. Esta es la historia verdadera, y desde ella comienza la ficción. De las llaves de Sefarad. Sara Mendoza, Daniela Struck y Jacobo Santa Fe llegan a Tui siguiendo una pista imposible. Una llave escondida no en el oro, sino en la memoria de quienes fueron obligados a callar. Un antiguo sidur revela una balanza desequilibrada. Un código conduce a los nombres. Y los nombres componen una frase. La memoria es la única justicia que perdura. Pero la llave de Tui no pide venganza. Pide algo más difícil. Mirar el dolor, comprenderlo y convertir el sufrimiento en sabiduría. Más allá del archivo, el río vuelve a llamar. En la novela, la frontera se convierte en una ruta clandestina hacia Portugal, hacia manuscritos salvados en el último instante. Mapas, túneles y cofres dibujan una red que atraviesa Sefarad. Y en su centro, todas las líneas señalan el mismo destino: Calatayud. Pero cuando el secreto deja de pertenecer al pasado, otras manos también vienen a buscarlo. La investigación se transforma en una carrera. Tui guarda la primera lección. Ninguna cultura sobrevive solo en los libros. Sobrevive cuando alguien decide recordar con justicia y compasión. Las llaves de Sefarad, el misterio del legado, de Ignacio Javier Bona López. Descubre la frontera de los secretos. Disponible en Amazon.